Buenas noches, bienvenidos a Buscando Respuestas. Ahora sí, habíamos empezado a hablar, pero no estábamos transmitiendo en vivo. Nuestro compañero Salim fue el que se dio cuenta. Pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo, acá a través del canal de Descubriendo en YouTube. El formato de hoy, Buscando Respuestas en Descubriendo. También saludamos a quienes se conectan a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Como les decía, antes de que nos vieran, estamos hoy con un tema muy interesante que con relación a nuestra opinión sobre el movimiento LGBTIQ+. Y creo que una de las razones que tuvimos para volver a tocar este tema, porque ya lo hemos hecho creo que en 2 oportunidades, hace como 4 años hicimos el primero. Uno de los primeros videos que hicimos el segundo, en este formato fue la agenda LGBTI. Y este año, a principio de año, también hicimos esto. Pero lo que nos ha llamado la atención, y eso surgió de una conversación que tuvimos aquí en los estudios, fue las letras, o son las letras que se han venido sumando a la descripción del movimiento LGBTIQ+. Inmediatamente ahí nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son estas primeras o estas últimas letras? ¿Qué significado tienen? Y buscamos, pues, y no deja uno de sorprenderse sobre este movimiento que está tomando tanta fuerza, y sobre todo lo que nos llama la atención, Salim, es el tema de los argumentos en contra y los argumentos a favor. Sí, bueno, primero saludar a todas las personas que ya están conectadas. Es un tema, sabemos que es un tema polémico por todo lo que engloba, y es muy delicado porque se tocan fibras religiosas, se tocan fibras moralistas, se tocan fibras filosóficas, e incluso fibras sentimentales en todas las personas que en algún momento hemos escuchado acerca de este tema. Y por eso es una situación que como humanidad debemos hablarla siempre con respeto, pero lo principal es buscar las respuestas para entender la situación. ¿Por qué queremos analizar esto? Bueno, Neil hablaba de las letras, que son las distintas variantes dentro del mismo movimiento, de inclinaciones sexuales que están dentro de este movimiento. Y ahorita Neil en la investigación, nos va a leer un artículo donde esto se explica. Pero también queremos tocarlo por lo que ha venido sucediendo en los últimos años, de la fuerte tendencia que hay en los distintos medios propagandísticos de impulsar esto. Claro. Entonces, esto obedece a un avance humano en comprender las variantes sexuales, o esto obedece a otra intención que es la que no se habla directamente en estos medios de comunicación. Y eso es lo que vamos a estar reflexionando. Recuerden que estamos pendientes también de sus mensajes y sus preguntas por el tipo de formato que estamos hoy. Exacto, era lo que también quería recordar. Este programa tiene vida en la medida en que ustedes hagan utilización del chat para dejar sus preguntas, incluso también sus respuestas, porque también puede suceder que nosotros en este momento pues no tengamos las respuestas exactas o totales de la problemática, y alguno de ustedes puede contribuir, y así entre todos generamos el formato Buscando Respuestas. Así que anímense, tomen su celular, su tablet, su computador y escríbanos sobre esto. Pero antes vamos a hacer, digamos, definiciones, o a entender las definiciones del tema. Ahí están viendo en pantalla pues la imagen o el símbolo característico del movimiento LGBTIQ+ en el mundo, y es, uno entendería a simple vista que es el arco iris. Sí. ¿Verdad? Diversidad de colores. La diversidad de colores. Que se quiere hacer referencia. Bien, vamos a ver, de acuerdo a esta página, el término LGBTIQ+, ¿qué significa? Está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Queer vendría siendo la Q, ¿no? Sí. Al final se suele añadir el símbolo más. Esto para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. Estas siglas
han evolucionado a lo largo de los años. Si bien al principio eran solo LGB, yo recuerdo en el momento en que era solo LGB, en los últimos años se han incorporado nuevos conceptos para hacer referencia a las otras identidades de género, orientación sexual. A continuación haremos un breve resumen de cada una de ellas. Las primeras letras que conformaban este movimiento era LGB, lesbianas, gay y bisexual. Vamos a definirlos. Las letras LGB hacen referencia a los conceptos lesbiana, gay y bisexual. Una mujer lesbiana es aquella que se siente atraída por otra mujer. Por otro lado, un hombre gay es aquel que se siente atraído por otro hombre. Tanto lesbianas como gays son homosexuales. Eso es importante. Sí. Lesbianas y gays son homosexuales porque se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. Homosexuales. Una persona bisexual, que sería la tercera letra, bisexual, se siente atraída tanto por mujeres como por hombres. La atracción en todos los casos puede ser emocional o física. Ok, entonces ya entendemos LGB. Sí. Ahora vamos con la T, transgénero y transexual. Inicialmente, cuando se incorpora la letra T, abarcaría o tocaría el transgénero y transexual. ¿Qué es el término T? Engloba varias categorías dentro del colectivo. Por un lado, hace referencia a las personas transgénero. T, transgénero, son aquellas que nacen con genitales y características físicas que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se sienten del sexo contrario. Es decir, vamos a intentar entender las diferencias. Cuando hablamos de un gay, estamos hablando de un hombre que siente atracción por otro hombre. Por los hombres, sí. Generalmente este tipo de personas se siguen vistiendo como hombres, no renuncian a su condición fisiológica de varón, pero sienten la atracción por su mismo sexo. Por su mismo sexo. En el caso de las lesbianas también. Ya sabemos el tema de que el transgénero es quien siente que su cuerpo no representa su inclinación sexual. O sea, siendo físicamente hombre, se siente mujer y comienza a transformar su cuerpo. El transgénero primero tiene eso. Ajá. Quien hace el cambio es el transexual. El transexual, exacto. Entonces, el transgénero es el que siente esa condición, pero quien comienza a hacerse cambios en su cuerpo es el transgénero. Es el transexual. Transexual. Es decir, que puede operarse para, en el caso si es un hombre, se opera para ponerse senos. O toma de estos hormonas. Sí. Exacto. O también puede renunciar a sus genitales. Y el bisexual es el que siente atracción por hombres y mujeres. Exacto. Bueno, vamos aquí entonces porque si uno no entiende las diferencias, pues le queda fregado. Dice, la T genera varias categorías dentro del colectivo. Por su lado, hace referencia a las personas transgéneros. Son aquellas que nacen con genitales y características físicas que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se sienten del sexo contrario. Es decir, nacieron con el cuerpo de un hombre y se identifican como mujer, o al revés. Los transexuales son aquellas personas transgénero que se han medicado o incluso operado para cambiar el sexo. Claro. O sea, el transexual es un transgénero inicialmente. De ese modo, adecúan su cuerpo a cómo se sienten realmente. Por ejemplo, una chica trans es una persona que nació con cuerpo de chico y se ha tratado para tener cuerpo de chica. Otra categoría que entra dentro de la T es el travesti. El travesti, o algunas personas consideran que la letra T también hace referencia a los travestis. Son personas que se visten, travestis, viene de vestirse. De vestirse, sí. No se operan ni toman hormonas ni nada, sino simplemente con la vestimenta. Son personas que se visten y se comportan como si fueran del género opuesto. Por ejemplo, un hombre puede vestirse y maquillarse con la ropa que normalmente llevan solo las mujeres, y al revés. Pueden hacerlo en público o en privado, y de vez en cuando, a menudo. Ojo con esto, las personas que se travisten,
o los travestis no son necesariamente homosexuales. Sí, también hay casos de hombres que son hombres, les gustan las mujeres, pero se visten como mujeres. Son travestis. Claro. Yo eso no lo entendía muy bien. Yo pensaba que el travesti era necesariamente homosexual. Claro. Y no es necesariamente homosexual. Sí, hay fetiches o gustos que para nosotros son extraños, que hay gente que lo utiliza, como también las personas que para tener relaciones sexuales se disfrazan de algún motivo o algo, y eso también, pues bueno, ya eso entra dentro de las diversas prácticas sexuales que se da entre heterosexuales y también dentro de personas homosexuales. Muy bien, sigamos entonces. Algunas, bueno, ya este es el travesti. Ahora viene LGBTI. Viene la I. La I, viene la I. Y este es el intersexual. Este es más, es poco lo que se ve. Los intersexuales nacen con genitales de hombre y de mujer a la vez. Ok. O sea, una condición física. Además, algunos intersexuales tienen una combinación de cromosomas que impide asignarle un sexo concreto. Según las Naciones Unidas, un 1.7 de los recién nacidos son intersexuales. Hay tantos intersexuales en el mundo como personas pelirrojas. O sea, es una minoría. Es una minoría. Y la Q es queer. Queer significa raro en inglés. En el siglo XIX era insulto para las personas homosexuales, pero a finales de los años 80, los activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, le dieron la vuelta y reivindicaron la palabra. Hoy en día, queer hace referencia a aquellas personas que quieren vivir libremente sin etiquetas, sin esconderse y sin ser discriminadas por ello. Y el último, entonces queer es raro, ¿no? Sí, como algo aparte. Sí. Pero son personas que quieren vivir sin etiquetas libremente, ¿no? Y el símbolo más, que es el último, hace referencia a las minorías dentro del colectivo. O sea que dentro del mismo colectivo LGBTIQ hay minorías que son los más, como las personas asexuales, las demisexuales o las pansexuales, entre otras. Las personas asexuales son aquellas que tienen un bajo o nulo interés por el sexo. Las demisexuales necesitan conocer muy bien a otra persona para sentir atracción sexual. Son pansexuales o omnisexuales aquellas que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género. Pueden sentir atracción por hombres y mujeres, pero a diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no se identifican con un género en concreto. O sea, es decir, sentir atracción por un gay, por una lesbiana, lo por que un sea. travesti, lo que sea. Eso se llaman omnisexuales o pansexuales. Pensé que lo de ovni era por Los por ovnis. Los ovnis. Sí. Bueno, entonces, ahí en la primera parte del programa estamos descubriendo qué son cada una de las letras o qué tipo de sexualidad define. Entonces, cuando estamos haciendo la descripción, uno se da cuenta que es un movimiento que lo que quiere combatir es la no discriminación. ¿Por qué la no discriminación? Porque no nos vamos a hacer nosotros aquí, o no vamos a mentirnos, de decir que esta comunidad o este tipo de personas, para no hablar de, digamos, comunidad, este tipo de personas con estas tendencias han sido discriminados a lo largo del tiempo. Y quien ha tenido mucho que ver con esa discriminación ha sido precisamente la demonización de la condición por parte de la religión. En parte, sí, en gran Entonces, parte ha sido eso. como la religión de hace mucho tiempo ha tenido mucha injerencia en nuestras vidas, y antes era más. Sí, antes era más fuerte el Antes era control. más. Lo que decía la iglesia, eso era una verdad absoluta. Entonces, la condenación al infierno, actuaciones no agradables al Señor, todo eso generó un ambiente de discriminación a las personas que siempre han existido, porque estas condiciones no son nuevas. Sí, esto es algo desde la antigüedad. Solo que hay unas condiciones más modernas, por eso la cantidad de... Por eso las letras y el símbolo más, porque antes se reducía
por lo menos lo que se conocía es que el más conocido que era el gay, ¿no? Que era el gay y la lesbiana, que era el hombre atraído por otros hombres y la mujer atraída por otras mujeres. Luego, dentro de esa liberación sexual, entre comillas, se fueron añadiendo otras tendencias y hoy en día hay más. Dentro del símbolo más, hay más de las que tú mencionabas en el artículo. El más son minorías dentro de esas tendencias poco comunes digamos, en la vida sexual del ser humano. Hay personas que sienten atracción sexual, eso lo hablábamos aquella vez que estábamos preparando el programa por la naturaleza, la tierra. Le hacen el amor a la tierra. A los árboles. A los árboles. Hay personas que sienten atracción por los animales. Eso ya entra dentro de la zoofilia. Bueno, toda una liberación sexual que ha englobado distintos núcleos y que también ha servido para que aquellas personas que han estado ocultas o escondidas en sus inclinaciones sexuales se integren a esa comunidad. Ahora también esto, Neil, ha generado ese mismo proceso de no discriminar, porque la discriminación ha sido fuerte en la historia, a puntos donde se llegaron a asesinar y perseguir de manera injusta a estas personas. Se llegaron a rechazar y fue un comportamiento por parte de la iglesia, por parte de distintos entes, incluso también gubernamentales, porque hay países donde... ¿Te acuerdas de la Alemania nazi? Claro, se ha perseguido esto muy fuerte. Y esto ha calado también en la sociedad, donde personas que no tienen ninguna de estas inclinaciones veían a una persona bajo esta condición y era burlado, rechazado, golpeado, perseguido. Es decir, llegamos a una condición con humanidad también bastante rechazable, ¿no? Bastante condenable, sí. Condenable, sí. Donde no era justo ese trato. Y obviamente, como la humanidad fue avanzando, es decir, también el mismo sistema se ha ido adecuando a las necesidades que el ser humano y los distintos colectivos han venido mostrando en la historia, esto comenzó a cambiar. Recordemos que hasta los años 90 esta condición era considerada por la OMS como una enfermedad mental. Sí. Luego ya esto dejó de ser una enfermedad, la ciencia comenzó a estudiarlo por el lado genético, no sé, tampoco fue por ahí. Y en resumen, esto poco a poco se fue asumiendo por los distintos entes como una condición en la que el ser humano pues simplemente elegía, ¿no? Podía elegir su condición sexual en la medida que él lo prefiriera, ¿no? Ya sea dentro de cualquiera de estas letras. Y poco a poco los gobiernos fueron suavizando las leyes, fueron permitiendo ciertas condiciones. La misma iglesia suavizó esa mano rígida que venía teniendo históricamente. Y bueno, esto poco a poco fue calando en la sociedad y esta comunidad fue integrándose, o como llaman ellos, incluyéndose dentro de una sociedad que anteriormente los perseguía. Y esto también comenzó a ser apoyado no solamente por los gobiernos, por la misma iglesia, sino por grandes empresas, grandes multinacionales, grandes compañías de televisión, de cine, que hoy en día vemos cómo se viene apoyando y se le viene haciendo propaganda a personas que están dentro de alguna de estas denominaciones. Y esto es lo que ha generado la polémica. Tocar este tema, o sea, lo estamos intentando y queremos seguir intentándolo hasta el final del programa, y es tocar este tema con mucho respeto. Porque, pues para nosotros, es evidentemente, y lo acaba de decir Salim, condenable la discriminación que el ser humano haga por cualquier condición, así nos parezca extraña. De hecho, la comprensión de por qué se da la condición nos hace comprender e incluso aceptar, sin que aceptar signifique aplaudir. Sí. Simplemente respetar. Respetar y entender que no debemos tomar acciones negativas contra personas que son minoría, porque pues lo que es claro es que la mayoría de los seres humanos no vivimos bajo esa condición. Sí. Entonces, al ser minorías y al ser minorías discriminadas, surge un movimiento progresista o en la agenda progresista para devolverle, digamos, la dignidad, para evitar esa discriminación, para evitar ser rechazados. Y se han tomado a lo largo del tiempo unas medidas constitucionales en las leyes de los países
para evitar tal situación. Tanto que, por ejemplo, acá han ocurrido algunos hechos, no sé si tú los recuerdas, donde una pareja homosexual estaban besándose en un centro comercial. Al parecer, uno de los vigilantes del centro comercial, indignado, echó afuera a la pareja y allí hubo unas demandas. Sí. Y evidentemente las demandas fallaron a favor de la pareja homosexual y el centro comercial tuvo que excusarse y todo aquello. Entonces, esto lo digo porque no es un movimiento que simplemente ha quedado en un clamor o en una manifestación, sino que ya ha tenido resultados a nivel constitucional, a nivel de las leyes, y hoy son protegidos. Hay cosas que también, según las leyes, hay que afinar. Por ejemplo, algunos atletas trans compitiendo con un cuerpo de hombre en competiciones para mujeres. Con condiciones para mujeres, es algo que todavía está ahí en el debate. Ahora, yo quisiera, ya en este punto del programa, digamos, tocar el punto álgido, que es el punto del mayor debate, ¿no? Y el mayor debate radica en que para las personas que no están bajo la condición de este movimiento, en general hay mucha gente que rechaza esta condición, lo ven extraño, lo ven algo muy perturbador en algunos casos, por ejemplo, ver un hombre con otro hombre besándose o viceversa. Y por el lado de la comunidad se reclama la libertad de que el ser humano pueda elegir su condición sexual, es decir, que ellos reclaman ese respeto y que ellos pueden, pues, o sea, expresarla y no ser juzgados. Exacto, expresar el amor a quienes quieran, expresar su inclinación sexual por quienes quieran, y que eso debe ser algo que conviva en el mundo junto con las personas heterosexuales, como llaman ellos. Entonces, aquí yo planteo, Neil, y también para todas las personas que nos están viendo, ¿hasta qué punto el ser humano tiene esa libertad de conocer, o más bien de elegir esas inclinaciones o esa condición? Porque hay personas, ojo, que eligen estas inclinaciones y ni siquiera hacen parte en principio de la comunidad. Porque esto se ha convertido en algunas personas también como en una moda. Es decir, claro, estar dentro de ese movimiento está de moda, ya comienza a ser bien visto. Entonces, personas que no son homosexuales ni pertenecen a esto ya se comienzan a mezclar ahí, y bueno, comienza ya la cosa pues a tomar un rumbo diferente que en un principio pues no nos veíamos venir. Bien, pero gran parte del meollo de este asunto está en la argumentación que pueden utilizar los sectores que apoyan o rechazan el movimiento LGBTIQ+. En el caso, por ejemplo, de quienes rechazan, de quienes se oponen, son los sectores más conservadores. Los sectores más conservadores tradicionalmente, y no siempre, pero sí tradicionalmente, están más cercanos al mundo religioso, ¿verdad? El mundo religioso precisamente sustentado en el documento bíblico. Ahí en el documento bíblico, en el Génesis, se manifiestan los dos géneros, varón y hembra, los creó y los bendijo, y serán una sola carne. Y, bueno, ahí, de acuerdo... Y condena al homosexualismo en otros y en pasajes. Otros condena al homosexualismo clara y directamente. Entonces, las personas que tienen a la religión y tienen estos conocimientos como fundamento de verdad en sus vidas, evidentemente cuando ven un comportamiento o ven un movimiento que intenta normalizar la situación, pues van a pegar el grito en el cielo. Entonces, ¿cuál es el argumento? Eso Dios no lo quiere. Claro. Eso Dios no lo acepta. Eso es pecado ante Dios. Eso es un pecado ante Dios. Hay otros que, no siendo tan religiosos, se oponen porque entienden que el principio de la familia es él y ella. Hay que respetarlo, claro. Entonces, si sienten agredidos, digamos, sienten que la crianza de sus hijos puede ser afectada porque ellos vean un medio en el que cada vez esto es más normal. Sí. ¿Verdad? Es como ya una cuestión como más de moral, más de ética, la otra es como más de religión, ¿verdad? Estos argumentos son claramente debatidos por el otro lado. Exacto, los sectores más progresistas, que como les dije ahora, los sectores más progresistas, además, entre otras cosas, buscan la no discriminación racial que ha existido, la no discriminación a grupos étnicos como indígenas, en fin.
Pero dentro de esa no discriminación también entra el tema de la homosexualidad, de los transexuales, todo lo que hablamos ahorita. Y cómo a esa comunidad se le entrega o se trabaja para que logre no ser discriminada. Ahora, una de las cosas que ahí entra a funcionar, estando nosotros de acuerdo, no siendo tan retrógrados de rechazarlos, no está bien, porque está mal, es entender que la discriminación se tiene que acabar. Ahora, ¿qué hacemos para que se acabe? Es el punto. Ese es el punto. ¿Sí? Ahí es donde está el meollo del asunto, porque ¿cuáles son las medidas que se han tomado para que se acabe la discriminación? En primera instancia, leyes que condenaban el maltrato y la discriminación por parte de algunos países, luego esto comenzó a replicarse en muchos más países. La Iglesia también disminuyó un poco el señalamiento, aunque todavía se sigue haciendo, pero no tan fuerte como en aquella época. Y otra de las cosas que se han empleado para que el ser humano vea como algo más normal esto, para que esto se incluya en la sociedad, es a través de la propaganda de medios de comunicación como televisión, cine, series, las redes sociales, donde cada vez más nosotros vemos la inclusión de personas que están bajo esta condición, como con papeles muy importantes en novelas, en películas, en series como de Netflix, de HBO, de Amazon, donde vemos cada vez más esto, ¿no? Y esta ha sido la estrategia, incluso en películas de niños. Hace poco salió la película de Buzz Lightyear, me imagino que todos nosotros habremos escuchado la polémica de un beso entre dos mujeres dentro de una película infantil, y eso generó el caos en las redes sociales. Mira que en ese tema ha habido un cambio, porque yo recuerdo que el homosexual, generalmente era un homosexual, el tema de las lesbianas no se manejaba mucho, pero el tema del homosexual, del gay, era caricaturizado en las mismas novelas o en las mismas series. Era un personaje gracioso. Sí. Ya eso ha dejado de ser así. Ya es el papel protagónico en muchas oportunidades. Papel serio. Serio. Y todo esto se ha hecho como para cambiar la forma de percepción de la homosexualidad, que deje de ser burlesca y se convierte en algo más aceptado, más normalizado. Y el debate es si esta estrategia que se ha utilizado por el sistema es la adecuada para que en lugar de rechazar, esto se comience a respetar. Claro. Que ahí es donde el debate se ha encendido, sobre todo en el Internet, por distintas cuestiones. Ha habido varias películas que han desatado la polémica, porque mucha gente argumenta que ya se están pasando de la raya estas grandes empresas en querer hacer la inclusión no de una manera quizás más respetuosa, sino lo están haciendo de una forma muy agresiva, argumentan algunos. Sí. Entonces, ahí es donde está el debate encendido, porque ¿cómo sería entonces la inclusión adecuada? Tú decías ahorita algo muy importante. La comprensión de por qué ocurre esas condiciones es la que en primera instancia nos ayuda a no despreciar dentro de una sociedad global, porque una de las cosas que genera el rechazo, tanto de heterosexuales a homosexuales como de homosexuales a heterosexuales, es precisamente la comprensión del por qué está sucediendo eso como humanidad. Claro. Y eso nos ayudaría digamos que a la situación a llevarla mucho mejor. Entonces, los argumentos se enfrentan, y lo que nosotros hemos visto aquí en Descubriendo es que los argumentos de cada lado tienen muchas cosas, tienen muchas flaquezas. Por ejemplo, el argumento en contra siempre pone la religión y el castigo de Dios. El castigo de Dios. Pero cuando uno comienza a profundizar en el tema del castigo de Dios, nosotros no estamos coordinados o dirigidos por un Dios que esté pendiente al castigo. No, todo obedece a un proceso en el que nosotros mismos, de acuerdo a nuestras acciones, vamos a vivir el rigor de las consecuencias. No es por castigo. Es decir, que incluso la misma condición de nacimiento en la homosexualidad, de acuerdo a lo que hemos aprendido, es consecuencia de nuestros propios actos. Claro. Es decir, que cuando un espíritu nace con esa condición, es la consecuencia de sus propios actos en encarnaciones anteriores. Entonces, en este debate claramente no entra por ningún lado el tema de las encarnaciones. Entonces, claro, ya ahí deja de tener el argumento en pos o en contra de la situación una validez. Entonces,
podría ser controvertido lo que estamos diciendo, pero Sí, porque ay, alguien la argumentará, reencarnación. ¿cómo me lo compruebas? ¿Cómo me compruebas tú la reencarnación? Entonces, ahí es donde viene y nos metemos en una rueda allí interminable de discusiones. Yo estoy diciendo ahora, la condición homosexual es una condición que se hereda por encarnación, por la actuación que hemos hecho a nivel sexual en esas encarnaciones. Perdemos una condición o una identidad plena al nacer y eso se le llama homosexualidad. Es decir, es una consecuencia. Claro, es el efecto del mal accionar en el tema de la sexualidad. Entonces, hay unas leyes que determinan esos procesos que Neil está hablando, que son precisamente desconocidas por nosotros como humanidad. Al desconocer estas leyes, las violentamos y al violentar estas leyes traen unas consecuencias. Al violentar la ley original de la sexualidad, el principio, donde dos fuerzas naturales se unen para generar vida, entonces eso tiene como uno de los efectos, yo diría que es el último efecto o el más grave, porque hay otros efectos como enfermedades de transmisión sexual y muchas otras. Pero el efecto más grave de violentar esa ley es la pérdida de esa identidad sexual. Y se nace sin esa condición, o más bien se nace dentro de la condición. Para entenderlo, nosotros en la posibilidad que tenemos de aprender en encarnaciones, el ejercicio que tengamos de la sexualidad permite que en futura encarnación, de manera natural, obtengamos una identidad sexual. Pero si yo, por el contrario, tergiverso, distorsiono, ensucio el actuar dentro de la sexualidad, voy perdiendo la posibilidad de adquirir una identidad sexual al nacer. Y entonces, al no adquirirla, vengo con la condición homosexual. Ahora viene el otro debate. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto dentro de la sexualidad? Ese punto. Es decir, porque para ti, por ejemplo, Salim, puede ser incorrecto que tú te acuestes o tengas una relación sexual con un varón. Y el defensor de todo este movimiento puede decirte que es de acuerdo a tu patrón cultural. O sea, tus padres te enseñaron que es así. De alguna manera tienes un prejuicio a la condición por enseñanza. Si Claro. bien de pronto no por religión, puede ser por tu entorno, tu papá te enseñó que no es así, tú aprendiste que no es así. Es decir, ¿Quién determina la ley? La ley, exacto. ¿Quién determina Entonces, esa ley? y ahorita decías también, hay leyes que rigen la sexualidad. Por ejemplo, como hay leyes que rigen nuestros órganos. Las leyes de diseño, o sea, hay un diseño natural, observable, hay un diseño natural comprobable, científicamente incluso, de función de nuestros órganos, de nuestro cerebro, por ejemplo, nuestro cerebro, si nosotros no descansamos en las noches, puede sufrir alteraciones. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay una ley de diseño del cerebro que invita al ser humano a descansar en la noche. Que usted pueda no descansar en la noche, usted está en el albedrío de hacerlo, pero al hacerlo, usted va a tener o vivir las consecuencias de violar esa ley. O alguien debatirá, bueno, ¿y cómo descanso? ¿Cuántas horas descanso? ¿Descanso de pie, sentado, acostado? Ahí es donde entra. O que es descansar. O que es descansar. O que es descansar para ti, que no es lo mismo para mí. Exacto. Entonces, eso que estoy planteando como debate, ahí es donde entra el albedrío del ser humano, que puede utilizarlo comprendiendo la ley y ejecutándola como debe ser, o puede utilizarlo para ejecutar la ley a su antojo. Entonces, descansar, hay unos parámetros que el cerebro necesita para descansar. Incluso eso se sabe del ritmo biológico, el reloj biológico tiene unas horas mínimas que son 6 horas a tales horas. Es decir, eso está. Dentro del diseño que tú hablabas, eso está. O si no, vamos a los pulmones. Los pulmones no están diseñados para contener algo o inhalar algo distinto al oxígeno. Que usted le quiere inhalar otra cosa, puede hacerlo. Entonces entrará el debate. ¿Y cuánto oxígeno? ¿En qué parte del oxígeno? ¿Ese oxígeno debe estar purificado en el bosque o puedo ir a una ciudad? Es decir,
El debate no radica en la forma en que nosotros lo hacemos, porque eso ya está en el albedrío del ser humano. Claro. Aquí el punto es que hay unas leyes preestablecidas desde antes de que nosotros existiéramos para que funcione correctamente la vida en la dimensión de este planeta. O sea, a eso vamos a llamarles leyes de función de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Este computador que ustedes ven aquí fue diseñado por un ingeniero, fabricado por una empresa y tiene unas funciones, tiene unas características, tiene, digamos, unas limitaciones que si yo excedo, por ejemplo, si yo muevo esto muy duro, puedo dañar las bisagras y puedo echar a perder el computador. Es decir, el que diseña esto me dice, no lo coloques cerca a fuentes de calor porque se te puede dañar el procesador. No lo metas debajo del agua. Exacto, no lo voy a meter debajo del agua porque se te va a dañar. ¿Lo puedes meter? Claro que tú lo puedes meter, pero se te va a averiar. Eso mismo que pasa con un ingeniero diseñando esto, ocurre para nosotros. Entonces, en el tema de la sexualidad, hay una ley de función. Querámoslo o no. Nos guste, no nos guste, eso no importa, a la creación eso no le importa. Es decir, la relación sexual en el diseño original, al hombre se le dotó de un órgano genital que está diseñado para penetrar en acto sexual el órgano femenino de la mujer. Ya, eso es el diseño. Aquí no estamos hablando de que Dios, de que la ética, que la moral, que no. Aquí estamos hablando simplemente de la ley de función. ¿Cómo funciona? Ahora, usted puede meter el pipí, el pene, en otro lugar. Sí, lo puede hacerlo. Se ha hecho durante miles de años, pero hacerlo tiene unas consecuencias. Así como si usted toma el computador y lo mete en un balde de agua, va a tener una consecuencia, porque está violando la ley de función del computador. Igual, usted va a meter el pipí en otro lado, pues eso pues lo puede hacer y usted va a disfrutar seguramente y todo el cuento, pero está generando efectos contrarios que se irán acumulando, no solamente físicamente, sino energéticamente. De pronto lo energético no lo manejamos muy bien. Porque no lo vemos. Que no lo estamos viendo. Ahí. Entonces, la consecuencia, digamos que a mí se me ocurre mencionar inmediatamente, son las diferentes enfermedades sexuales que han ocurrido. Que no solamente por relaciones homosexuales, sino también heterosexuales. Claro, porque eso que tú estás hablando del tema del órgano masculino, de meterlo en un lado u otro, funciona para todas las inclinaciones sexuales que hay dentro de ese movimiento y también de parejas heterosexuales. Es decir, por ahí alguien nos preguntaba, ¿y cuál es la ley que se viola para generar la condición homosexual? Tú la estás explicando muy bien y es la ley de función de la sexualidad original. Y Neil explicaba, hay un diseño donde el varón, con su fuerza, él, con su condición masculina, en la relación sexual física, la ley indica que el pene penetra la vagina. Entonces, ¿cómo se viola eso? Bueno, cuando en algún momento esa pareja decide no hacerlo de esa forma, sino deciden hacerlo por el ano, por ejemplo. Ahí se está violando la ley de función. O por la boca. O deciden, no sé, qué otra práctica puede haber por ahí. Hay muchísimas. Cuando ya ese principio original, el primero que mencioné, se distorsiona por otro, ahí se viola la ley. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos más rápidos? Enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Disfunción eréctil en el hombre, fluidos infecciosos en la mujer, eyaculación precoz en el hombre, inflamaciones del cuello uterino en la mujer. Y condensación de energías. Y exacto, estoy hablando a nivel físico. Sí. A nivel energético es donde se comienzan a acumular esas energías y en la medida que el ser humano lo siga haciendo, se siga degradando sexualmente en una encarnación y en muchas encarnaciones esa energía se condensa tanto que termina contaminando la energía natural del primer logosol o de esa energía espiritual de la base donde están los genitales hasta perder la identidad sexual. Claro. Entonces, aquí lo que está explicando Salim también sirve para aclarar que la postura en contra del movimiento LGBTIQ+, y hay que decirlo todo porque si no estás excluyendo, sí, estás discriminando, LGBTIQ+, los que utilizan el argumento de que es castigo divino,
están equivocados, porque ahí no entra Dios. Nosotros estamos aquí en el planeta Tierra con la oportunidad de desarrollarnos y el albedrío para hacerlo, pero sujetos a leyes de función. Ahora, otro análisis que hacíamos nosotros es la ley de función a nivel mental, emocional, no solamente físico, bueno, también implica físicamente, es que cuando un varón, Salim, tú y yo, vemos a una mujer, vamos a hablar más crudamente, desnuda, una mujer la vemos desnuda, nuestras parejas las vemos desnuda, y va a ocurrir una reacción natural. Va a haber una erección. Claro, un deseo. Va a haber un deseo. Igual, la mujer no es tan visual en el tema, pero si hay algún tipo de caricias, de cualquier cosa, ella se va a sentir también excitada. Entonces, ¿cuál es la ley de función de la atracción natural? Pues un hombre y una mujer. Claro. El cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer. Es natural que yo me sienta atraído por una mujer. Eso es normal. Eso es normal. Normal. Ahora, natural. Sí. Imaginemos por un momento, es algo que, que es duro para nosotros, pero sí. Hicimos el ejercicio para hablar del tema. Imagínense que por alguna circunstancia X terminamos nosotros frente a un hombre, Salim y yo frente a un hombre, y se desnuda el tipo. Y el tipo se desnuda. ¿Qué voy a sentir yo ahí? Sí, atracción. Es complicado. Entonces, evidentemente, no voy a sentir la atracción porque tengo una tendencia masculina claro. O sea, definida. ahí no está funcionando la ley. Exacto. Pero hay hombres que, a pesar de su tendencia masculina, no estoy hablando de homosexuales, sino hombres, son capaces de tener relación sexual o coito, bueno, como se llame, con un homosexual. ¿Qué tiene que pasar? Nos preguntábamos nosotros en la mente del hombre, porque estamos hablando de un hombre, esa práctica, para poder tener una erección. No, ni siquiera la práctica, eso es la erección. Solo la erección al ver a un hombre que en ese caso sí sería homosexual. O sea, estoy hablando de cómo un varón logra tener una relación sexual con un homosexual, varón, con sí. un varón que sí tiene una inclinación. Entonces, ¿qué está pasando mentalmente? ¿Qué está pasando emocionalmente? ¿Qué está pasando con las condiciones de ese hombre? Es lo que nos llama la atención. Entonces, sin duda alguna, tiene que haber un conjunto de memorias, de información que han entrado por los sentidos que hacen que su pensamiento natural de atracción solo hacia la mujer y el líbido se le despierte, a que suceda también con el varón. Entonces ya estamos hablando de una distorsión. Sí, ahí es donde entra esa distorsión sexual, donde ese hombre que siente atracción por ese otro hombre gay, evidentemente trae unas memorias de distorsión de su sexualidad, de prácticas que ha grabado, que obviamente le permiten al ver esa imagen sentirse excitado. Nosotros haciendo la reflexión, uno trata como de colocarse en situación, ¿no? Para poder comprender. Y uno, en la condición de varón, uno ve a un hombre desnudo, o sea, ¿qué atracción te puede dar? O sea, si es un hombre, digamos que incluso que tenga la intención de acercarte, no, o sea, imagínate. Claro. En ese caso, porque estamos complicado. hablando solamente del hombre. No, y me imagino también la mujer, en las mujeres que nos están viendo, en la misma situación. Ver una mujer desnuda con la intención de acostarse o de tener algún tipo de relación genera un rechazo. Claro, de hecho, hay otra cosa que también está sucediendo y lo hablábamos también, y es que el tema del acercamiento entre dos mujeres para tener un roce un poco más íntimo es como más aceptado por implicación de la pornografía. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Claro, sí, la industria pornográfica. La industria pornográfica ha ayudado mucho a que se despierte, ya hay una distorsión del principio, porque mentalmente se comienza a meter una idea de que es sensual, de que es atractivo tener una especie de contacto con otra mujer siendo mujer, sí, no siendo homosexual, ¿no? Estamos hablando de que el movimiento LGBTIQ+, si bien puede trabajar para acabar la discriminación, y en eso estamos de acuerdo, puede también incentivar a que personas, que es lo que estamos hablando en este momento, personas con inclinación o tendencia netamente varón o hembra,
se sientan invitados a probar, a experimentar, y ahí es donde viene la distorsión y la acumulación de memorias que pueden, sin duda alguna, trasladarse a daño en la parte física y la parte espiritual. Sí, Vamos con el chat. Sí, vamos con algunos mensajes. A ver, por acá nos dice Lili, en Ciudad de México los niños varones tienen el derecho de escoger si ir con falda a la escuela. Eso es algo también que ha aprendido el debate por el tema de los niños. Y eso es delicado porque los niños no tienen la suficiente madurez ni razonamiento para entender esto que estamos hablando. Obviamente ellos siendo pequeños van a hacer lo que los grandes y los adultos les inciten a hacer. Ellos sin comprenderlo. Un niño de 3, 4 años se pone una falda y él no va a comprender que eso es exclusivo de las mujeres. Entonces entra el debate, no, que eso es por patrón cultural, ¿quién dijo que un niño no lo puede utilizar? Pero es que ahí nosotros estamos en ese espíritu que está creciendo, no le estamos permitiendo el suficiente tiempo y desarrollo para que él comprenda la situación. Y ahí sí, cuando él esté grande, de acuerdo a las memorias que traiga en su espíritu, ya mirará qué hace con su inclinación sexual, si es que la trae de alguna condición. Y es que también ha surgido un planteamiento, y es que el tema del sexo se construye socialmente. Es decir, no está determinado por lo que tu cuerpo exprese. Es decir, tú puedes venir con un falo, pero el tema de ser varón no significa que por el falo lo tengas que ser, ¿no? Claro. Es una construcción social, digámoslo así, en que puedes rechazar o aceptar esto, ¿no? Olga Lucía Mancera dice, Neil Salín, gusto de saludarlos, fuerte abrazo. Dice, ¿cómo se sentirá un papá que su hija de 12 años comparta el baño público con homosexuales mayores y muchas veces tocándose? Es que ahí es donde el debate se ha encendido por los niños, por toda la propaganda que se viene haciendo. Y el debate se genera precisamente por eso, ¿no? Por el desconocimiento de los principios de ley que estamos hablando. Cuando con humanidad esto se enseña en los colegios, en las universidades, bueno, ojalá se enseñase, pero sabemos que el sistema no está controlado precisamente por promotores de las leyes naturales, sino todo lo contrario. Si esto se enseñase, gran parte del debate se acabaría, porque entenderíamos que esta condición no es producto de un capricho de la naturaleza o no es producto del albedrío del ser humano en un momento determinado donde él quiera elegir qué sexo tiene o qué no tiene, sino que es producto de un degeneramiento y de una violación del principio de la sexualidad a lo largo de la historia de una humanidad que ha sido influenciada por fuerzas contrarias a la vida, porque alguna vez hablábamos también que el proceso de la homosexualidad no es algo ni siquiera terrestre, o sea, la práctica, esa condición, es algo que en un punto de la historia se le mostró a la humanidad, fue traído aquí, por lo que muchas veces hemos hablado en este canal de civilizaciones más antiguas que la terrestre, civilizaciones desviadas que trajeron todo su conocimiento de violación a la ley natural aquí cuando cayeron. Claro, entonces ahí en el tema de lo que estábamos hablando, déjame coloco acá, aparece, ¿y quién dijo que la vida extraterrestre existe? Eso es otro debate. ¿Quién dijo que existe vida en otro? ¿Quién dijo que aquí han venido? ¿Y quién dijo que...? O sea, está fundamentado, voy a hacer de abogado del diablo. Si yo fuera contradictor a lo que acabas de decir, te dijera, bueno, ¿y a ti quién te dijo? ¿Cuál es la prueba de que eso es así? Estás utilizando un argumento de tu creencia para satanizar mi condición o la condición que yo quiero fomentar. Claro. No, y ahí el debate nunca acabaría. Entonces hay algo, ahí lo que acabaría el debate, porque el debate siempre yo sé existirá. que va a acabar el debate. No, y precisamente allá voy. Hay una condición o un argumento que no se puede explicar con conocimientos o con datos. Y eso solo lo va a entender quien esté sujeto a la condición natural en distintos aspectos. Entonces me explico. Por ejemplo, tú a una persona, creo que ahí toqué, cuidado, tú a una persona
que por dentro tenga la memoria de que existe la vida extraterrestre, tú le puedes dar cualquier argumento de que no existe, pero nunca vas a poder tocar la fibra y la memoria que tiene por dentro, porque eso es una verdad absoluta que tiene guardada. Y puedes sacar tratados, puedes sacar investigaciones científicas de que no se ha encontrado vida y bueno, y todo eso. Y eso es una memoria que se trae de nacimiento, eso no es algo aprendido en el colegio ni en la universidad. Entonces, ¿cómo se sabe? Bueno, eso se aprendió en el recorrido de las encarnaciones, incluso pudo haber tenido contacto en algún momento con civilizaciones extraterrestres y ahí lo aprendió y lo sabe. En el tema de lo que estamos hablando es lo mismo, pero no sé si tú... No, yo diría, o sea, esta va a durar tiempo. Nosotros nos hemos dado cuenta de que decisiones que hemos tomado como humanidad, al vivir las consecuencias, los efectos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que la esclavitud estaba bien, sí. Hace 500 años atrás era lo que había. Y bueno, eso era normal. Bien, o sea, sí. No, este es mi esclavo, normal, estaba bien. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para entender que eso no estaba bien? Cientos de años. Que estamos violando un principio de derecho humano en el ser humano. Siglos. Hasta que un día alguien dijo, no, esto no puede ser. Y comenzaron las constituciones a cambiar lo que antes era normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros hoy estamos aprobando unas leyes que van a traer consecuencias. Hoy podemos estar muy alegres porque, por ejemplo, se acaba la discriminación. Excelente y nos parece muy bueno. Pero la forma en que se está haciendo está invitando a una tergiversación del principio de función o ley de función en la sexualidad humana. Y va a tener consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a ver socialmente las consecuencias. Y cuando pase el tiempo vamos a decir, no teníamos que haber hecho eso. Porque también podría decir, pero esto también sería debatible, porque el primer planteamiento que estoy haciendo absolutamente es cierto en el tiempo. O sea, el tiempo lo determinará en las consecuencias que nosotros vamos a ver a nivel social, físico, emocional de esta humanidad, como pasó ya antes, como tú lo explicabas. La otra es que el proceso de tergiversación de la sexualidad genere un proceso de justicia que haga y que haga una intervención, como ya ha ocurrido. Como en Sodoma y Gomorra. Pero eso es bíblico, y al ser bíblico es debatible, y quién dijo que eso es así, eso es una religión, eso es una imposición, y eso, ¿entiendes? Entonces, ahí están los debates. Pero por lo pronto, nosotros tenemos que ser responsables de que las decisiones que tomemos en este tema de la sexualidad tienen consecuencias. Y vamos a aprender, hoy podemos debatir, pero vamos a aprender con el tiempo si tuvimos o no tuvimos la razón, si hicimos los cambios adecuados o no. Y eso será ya en el tiempo. Claro. ¿Verdad? Sí, hay algo dentro de lo que yo estaba mencionando ahorita también, de que esa misma ley que nosotros estamos diciendo es algo que está grabado dentro del ser humano. Es decir, hay el rechazo mal enfocado que la humanidad tuvo en algún momento en contra de esta condición. En principio partía por un sentir de que sabíamos que eso no estaba bien, que no era algo natural. Obviamente ese sentir de que eso no estaba así fue mal encauzado. Y ahí donde entró el rechazo, el repudio, la persecución, y las grandes instituciones incidieron en eso, como la iglesia. Pero ese rechazo, podríamos llamarla, no rechazo, ese no reconocimiento de esa condición, parte de un principio de ley natural que está por dentro, que al verlo no hay conexión, no hay un reconocimiento, no hay una identificación con eso. Es como cuando usted, por ejemplo, usted ve una fruta, usted ve el mar, ve el río, ve las montañas, usted se siente identificado. Caso contrario, cuando usted va, por ejemplo, a un botadero de basura, de estos que hay en las grandes ciudades, y usted ve las montañas no naturales, sino de basuras, hay un rechazo ante ese panorama. Entonces, ¿por qué por un lado hay una conexión y por el otro hay un rechazo? Sencillo, porque en el lado de la naturaleza está la imagen real, la conexión con lo que desde el principio original de los universos, ni siquiera el planeta Tierra, se estipuló como ley. Entonces ahí hay una identificación. Pero por el otro lado... Mira, tú me hiciste acordar algo que incluso hablamos ese día.
hablamos del concepto de lo bonito y lo feo. Ah, sí, también. Hablamos de qué es bonito y qué es feo. Porque podríamos decir que lo bonito y feo también va de acuerdo a condiciones de creencia de cada uno de nosotros. Pero si uno hace un análisis, nosotros sentimos atracción hacia lo bello de manera natural. Por ejemplo, si usted se da cuenta de que en algún momento, desde muy pequeño, le presentan una imagen grotesca, horrorosa, va a haber una reacción en el niño, en el infante. Y eso no quiere decir que el niño esté siendo discriminatorio a lo que es feo o lo que él considere que es feo, ¿no? Pero, evidentemente, esas son cosas que nosotros todavía nos falta reconocer. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver. Más son comentarios sí, opiniones, y acerca opiniones. del tema. Toman, dice María Jiménez, toman el espectro lumínico de color venido desde el sol central de la galaxia, captado por el ojo humano, para hacer lo propio y convertirlo en un movimiento que no propende por la vida, todo lo contrario. Refiriéndose, supongo, a el arco iris. Han Solo dice, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. También María Jiménez, una vez más, la penumbra copia y quiere parecerse a la luz. También Berta Coronado, interesante tema, saludos de Juárez, Chihuahua, México. También está Lili Montes, ya tú leías un mensaje de ella. Ana María Cosio, buenas noches. Muy interesante el tema de hoy, importante enterarse, gracias por la investigación. Más abajo nos dice Raúl Guerra, hola muchachos, en la reencarnación se elegiría el sexo al cual vamos a encarnar. Si fuera así, ¿qué pasa con aquellos que no se sienten identificados con un sexo? Bueno, ya eso lo explicamos. Sí. Hablamos ahorita de eso. Pronto, o llegó antes o después, no sé. Le invitamos a Raúl que vea todo el programa después de que se acabe. Despertando Conciencia, es Nora, California, Estados Unidos. En las escuelas, los profesores les están dando consejos a los niños desde el cambio de sexo y les prohíben decir a sus padres. Ya ahí hay manipulación. Claro, que ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que cuando ya se pasa de la no discriminación a fomentar, y es como vender la idea Sí. de que hacerlo, Ya ahí se ve una intención. ya hay una intención que viola el principio original. Y también, o sea, por un momento, pongámonos en el panorama de un mundo donde la condición natural ya pues acabó prácticamente, ¿no? Donde no hay, como llaman ellos, heterosexuales. ¿Cómo se expandiría la vida? A través de inseminación, sí. Niños de estos de probeta. Probeta. Es decir, ya la humanidad estaría obligada a expandirse bajo condiciones alejadas de lo natural, como le tocó hacer a humanidades anteriores a nosotros. Recuerdo la película de Superman, que narra la historia de ese planeta, ¿no? El planeta Krypton, donde los nacimientos eran a través de procesos de laboratorio, ¿no? Ajá. No eran las mujeres embarazadas, sino eran en una especie de incubadoras tecnológicas. Bueno, hacia ese futuro de una humanidad en esas condiciones podría llevar esta humanidad El transhumanismo. bajo las leyes que se vienen aprobando. Claro. Ese podría ser uno de los efectos. Claro, total. Entonces, ¿qué nos dice la naturaleza? Que la vida se expande de forma natural bajo la unión de él y ella. Ese principio original y esa unión es perfecta en cuanto a la unión física, la unión mental, espiritual, energética y también en lo genético, ¿no? Cuando Claro. se une el esperma con el óvulo. Andrés Rivera dice, yo creí que pansexual era una atracción a los panes. Bueno, ya sabemos que no es así. De hecho, vamos a ponerlo en pantalla para refrescar, porque existe una clasificación, ¿no? El pansexual El es pansexual. el que le gusta todo, Pansexual, que también se llama omnisexual. le gusta de todo. No No dice, aquellos que discrimina, sienten atraídos por la otras personas inclinación. independientemente de su género, pueden sentir atracción por hombres, mujeres, pero de diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no se identifican con un género en concreto, o sea, con trans, con todo. Le gustará el pan también, me imagino. El pansexual. Pansexual. También nos dice Lema o Lorna.
Lorna dice, severo, están en lo cierto, así nos confunden, nos dividen, recuerda, divide y vencerás. Víctor Solano, ¿cómo se sentirán ustedes que su hija de 12 años entra a un baño público y se encuentre dentro del baño a 2 o 3 homosexuales mayores de 35 años dentro del baño? Mira, ha ocurrido cosas llamativas, Salim, y eso una vez lo informamos en el noticiero que hacemos todas las mañanas. Y es que un homosexual entró preso a una cárcel de mujeres porque Yo era escuché esa noticia. mujer. Sí. Y allá en la cárcel preñó a mujeres, siendo Homosexual. homosexual. Entonces, bueno, no sería simplemente homosexual, porque recuerda que tendría que tener la vestimenta, la actitud de mujer. Actitud, sí. Pero O de pronto era bisexual camuflado. camuflado. Sí. Entonces, esas son las cosas que No, porque también orienta. dentro de eso hay muchos camuflados. Es decir, que aprovechan el desorden dentro de su propia perversidad. Entonces, por ejemplo, se hacen pasar como homosexuales para meterse en la comunidad y ahí como pues hay un Hacer y libertinaje, deshacer. entonces con lesbianas, con la una, con la otra, con el otro. Eso también sucede. Bueno, nos dice el show de la Matrix, muchachos, los esperamos por Italia antes de que se acabe bueno, ojalá que se acabe antes de Italia, ¿no? Con la guerra, ¿será? Sí, puede ser. Raúl Guerra dice, ¿por qué creen que se haya cambiado la narrativa del sistema en este tema? Como lo mencionan antes del sistema, incitaban a discriminar y ahora los empuja. Es la estrategia de crear la enfermedad y la solución. En aquel tiempo, era lo que hablaba ahorita, el ser humano al ver esa condición había un rechazo natural. Entonces ellos aprovecharon eso para perseguir esa condición, basado también en lo que decía la iglesia. Pero ellos, al crecer, es la excusa que ellos sacan también, el número de población mundial, ellos buscan reducir también la población. Y una de las estrategias para que la humanidad no se siga multiplicando es promover ese tipo de inclinaciones que no expanden la vida de forma natural. Entonces ellos aprovecharon el repudio que se generó para ahora promover leyes para que ahora se acepte. Y bueno, Claro, y yo tengo además otra de eso, teoría también. claro, Es como el tema de los extraterrestres. Antes hasta la iglesia negaba todo eso y hoy y lo ahora están se impulsa. aceptando. Sí. ¿Pero por qué lo aceptan? Porque estamos viendo, o estamos entendiendo, estamos reflexionando. Entonces, puede ser que ahora la humanidad, en ese mismo avance, se dé cuenta que esa discriminación o que esa condición de discriminación no está bien. Y al no estar bien, entonces comenzamos a mirar aquellas instituciones que siempre la han señalado para decir, oiga, ustedes están mal con esa señaladera. Sí. Entonces cambio de discurso para abordar o para arropar la nueva tendencia humana, pero sin dejar de que ese control también se vaya a maneras de distorsión, que es lo que estamos observando. También dice Ana Corso, qué engaño para estas personas que han perdido su identidad y creen que las ideas que vienen en un sistema inicuo. Siempre quisiéramos como incentivarlos a lo siguiente. Y sobre todo que ahora hasta ahora no se puede hacer incluso. O sea, esta recomendación que voy a hacerle no solamente por entendimiento y comprensión, sino por un tema legal. Nosotros podemos tener claro qué sucede a estas personas, pero nunca nos vayamos a dirigir o al estar cerca a ellas, de mirarlas de manera inferior o de mirarlas de manera en que están condenados o están haciendo mal. Yo pienso que ahí tiene que surgir la comprensión de nosotros, porque nosotros no somos los jueces. Cuando hacemos así estamos juzgando. Entendamos que cada actuación de nosotros somos nuestros primeros jueces en las consecuencias que eso tiene. Entonces, porque puede ocurrir que alguno de nosotros tenga un hijo con esa condición, un primo, un sobrino, y no nos gustaría, por el amor que le sentimos a esa persona, Claro. ser maltratado. Es decir, si usted no lo tiene cerca, puede estar en la esquina, puede estar allá, y porque usted tiene un conocimiento, sentir que esa persona está equivocada y pueda dirigirse de alguna manera inconsciente incluso, de manera desobligante con esa persona. No es usted el que la juzga. Ya la misma persona con sus actuaciones tendrá que asumir consecuencias de las mismas. Solo eso.
para que no caigamos en, Claro, en eso. ahí en esa comprensión es donde parte ese respeto, ¿no? Claro. Porque Yo lo si digo, no- Salín, ¿sabes por qué? Porque a mí me molestaba mucho de pelado, me molestaba mucho. A mí me molestaban mucho los comportamientos de los compañeros míos cuando estaba en el colegio. Eso, por ejemplo, cuando alguien iba en un bus y se caía en el bus y todo el mundo riéndose y la persona tirada en el piso. No, y si se hizo daño, No, oye, ¿por qué te vas a reír de alguien que se metió un totazo? Al contrario, "Ey, ¿qué te pasó?" Después que se rían. sí, claro, si al comprobar que está bien, Y bueno, sí. móntesela. Pero está caído y todo el mundo riéndose. Entonces, en la escuela, que no mal lo recuerdo, un muchacho que tenía una forma poco femenina, eso era Será una afeminado. cosa fea. O sea, se la montaban y yo veía a ese muchacho y decía, pero ya está bueno, Claro. porque simplemente el muchacho podía ser homosexual, no sé, pero no, eso no está bien. Y nosotros con conocimiento aún más, comprendamos. Vámonos, Alín, son las Sí, 9:10. Nos ya hubiese hemos- gustado más preguntas, pero aquí los oyentes están muy claros y haciendo afirmaciones del tema. Sí, más que preguntas. No habían tantas preguntas, No, no. más certezas que otra cosa. Nosotros queríamos hacer una reflexión, más allá de lo técnico que alguna vez hablamos del tema, en el tema de las leyes que pueden ser considerados por unos y por otros, y los argumentos que pueden ser considerados por unos o por otros en pro o en contra de la situación. Nos vamos, regresamos el próximo viernes aquí en Descubriendo para tocar otro tema de esos interesantes. ¿Algo más? No, esa era la reflexión, lo que queríamos compartir con ustedes para comprender un poco más acerca de este tema y todo lo que viene sucediendo. Agradecerles por sus mensajes y el próximo viernes nos vemos con otro tema. Así es. Saludamos a Juan, que ya llegó por ahí. Estaba trabajando y también está nuestro Juan, que no nos compañero. alcanzó a contar su experiencia y visión sobre el tema. Y Dexter, que también está con nosotros acá en los estudios de Descubriendo. Un fuerte abrazo. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo